Ahora estoy entrando. No, ahí estoy arrancando yo recién. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola. Hola, Luchita. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo va eso? Bien, bien, todo bien. Ahí voy atrás, aguántame un segundo. ¿Estás desesperado? Hola a todos, esperamos un ratito que sigan entrando y arrancamos. Dale, Hola. Gil. Hola. ¿Cómo va? Escucha, mirá José mateando al aire libre. No, esto es muy fuerte. No. ¿Dónde está José? Estoy en un balcón con unos albañiles acá atrás que me están volando la cabeza. Así que cuando abra el audio van a escuchar ruido. Yo dije, se fue a San Nicolás, dije. No, estoy acá todavía en la jungla. ¿Te dejan entrar? Sí, ya se abrió un poco. Ah, está bien. Ya pasaron a fase 4, que no sé qué quiere decir eso, pero levantaron ya los controles, como que están los móviles de policía, pero ya no controlan. Así que ya se puede circular normal. Buenísimo, bien. Sí, a full. Bueno, esperamos un poquito más, que faltan unos cuantos. Ahí. Hola. Hola, Clau. Olis. Hola Claudia, Hola, Sole. ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Ay, me alegro. Buenas tardes. Buenas. Hola, Richard. ¿Cómo anda, Gilda? Hola Ricardo. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? ¿Creen que admito a alguien más?
Hoy hay gente nueva, pero no los puedo detectar yo, espérate, porque capaz que están con otros nombres. Bueno, algunos de los nuevos que se presenten están. Está Miriam, que no había estado en otras. Bienvenida, Miriam. No sé si nos escucha. Y al chat me habló alguien que no sé quién es, porque por ahí está con otra. Espérenme, porque yo soy un desastre. Entre que voy admitiendo y contesto todo junto no puedo. No sé quién es Nati G, por ahí nunca la vi. Ahí está. Saludó también al chat Nati G, que capaz que es alguna de las productoras nuevas y por ahí yo no la tengo como Nati G. Ah, Ahí está, ahí contestó algo. No debe tener, Miriam no tiene audio. no tiene audio seguro. Miriam tampoco tiene audio. Miriam, bueno, bienvenida de acá del grupo. Dos minutos y arrancamos. Bueno, dale. Natalia, bienvenida. Natalia es de Santa Fe. Nati G, que decíamos recién, es de Santa Fe. Se está incorporando al grupo, así que bueno, bienvenida. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con accidentes personales hoy. ¿Se ve bien la filmina? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar con esto. Espérenme un segundo, corro. Vamos a arrancar entendiendo qué es, primero, ¿sí? Un accidente, o sea, ¿qué es un accidente, para empezar? Se entiende por accidente toda lesión corporal que pueda ser determinada por el médico de una manera cierta, sufrida por un asegurado, independientemente de su voluntad, por la acción repentina y violenta con o de un agente externo. Eso es un accidente, ¿sí? Que es lo importante, porque lo que va a cubrir es un accidente. Y no va a tener que ver con la RT. Acuérdense que la RT tiene que ver para todo lo que es el personal en relación de dependencia. Esto no va a tener que ver con la RT, sino va a tener que ver con quien no tenga relación de dependencia. Ya que conocimos todas las medidas de prestación, ¿quién me dice para ustedes cuál es la que corresponde a este ramo? ¿Qué medida de prestación es la que corresponde a accidentes personales? No se maten, de a uno. Medida de prestación, perdón, chique, por ahí no entiendo. Dale. Es tipo. ¿A qué? ¿Qué es No, la, no a entiendo ver, la pregunta. ¿A primer riesgo absoluto? muy bien, Ricardo. ¿Qué es la medida de prestación, Bien, chicos? Ricardo. ¿Cómo se va a liquidar un siniestro? En cualquier ramo, la medida de prestación es cómo se va a liquidar un siniestro. ¿Sí?
Entonces, nosotros conocemos 3 medidas de prestación. ¿Quién me las puede nombrar? A prórrata, riesgo absoluto y riesgo relativo. Perfecto, perfecto. ¿Alguno sabe definir cada una de las 3 medidas de prestación para hacer un refresco y para darle la razón a Ricardo que habla del primer riesgo absoluto? ¿Las nombro yo? Sí. Bien. Tenemos 3 medidas de prestación. A primer riesgo absoluto, ¿qué significa? Que se va a indemnizar hasta la suma asegurada si hiciera falta, sino hasta el monto del siniestro, pero como máximo la suma asegurada. ¿Sí? Esta es la mejor medida de prestación. Y los accidentes personales son a primer riesgo absoluto la medida de prestación. La segunda es a prorrata. Y va a tener que ver con el valor asegurado que nosotros ponemos y el valor real. Entonces se va a pagar una proporción de eso. Supongamos que nuestra casa vale, por decir algo, 1.000.000 de pesos y nosotros aseguramos 500.000, nos van a pagar el 50% de ¿qué? Del siniestro. No de la casa, del siniestro, ¿sí? Porque la medida de prestación se aplica al siniestro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y la tercera, que es a primer riesgo relativo, es una medida de prestación que la verdad no se utiliza casi nunca. ¿Sí? Es una medida de prestación que se utiliza solo para la cobertura de robo. Casi no la utilizamos. Y es una medida de prestación, perdón que contesté algo porque está por conectar a alguien y me estaba preguntando si ya estaban. Y es una medida de prestación que tiene que ver con el primer riesgo absoluto y la prorrata. El primer riesgo relativo. Casi nunca se usa, se utiliza solamente para robo. ¿Sí? Y tiene que ver con esto, que hay un valor declarado. Si ese valor declarado tiene que ver con la realidad, se va a liquidar ese siniestro a primer riesgo absoluto. Y si ese valor declarado no tiene que ver con la realidad cuando va al inspector, se va a liquidar a prorrata. No se hagan mucho matete con primer riesgo relativo porque realmente no se usa en la práctica. ¿Sí? Entonces, la medida de la prestación de los accidentes personales es a primer riesgo absoluto. Se va a liquidar hasta la suma asegurada que se determinó, tanto para muerte, invalidez o asistencia médico-farmacéutica. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Bien, hicimos una refrescada de lo que son las medidas de prestación, de paso. Seguimos. ¿Qué datos voy a necesitar para cotizar un accidente personal? Como siempre hablamos, necesitamos indagar. Indagar es la palabra con los que venimos en los cursos es fundamental. Tenemos que hacerle preguntas al cliente. Y dentro de estas preguntas, ¿sí? Tenemos que preguntarle para qué quiere el seguro. ¿Sí? Si es para un evento específico, si es para proteger a alguien que está por ahí que no está en blanco, para alguien que viene a hacer un trabajo a su casa, alguien eventual. Si necesita una suma asegurada específica, porque capaz que necesita hacer un trabajo donde tiene que ir a descargar a un determinado lugar y necesita una suma específica. Si necesita una cláusula de no repetición, que muchas veces la piden, que es para que luego no repitan sobre esa... Esperen que admito a alguien. Ahí está. Si necesita una cláusula de no repetición, si necesita poner un beneficiario, todas estas cosas son importantes que las consulten. ¿Por qué? Porque va a depender de eso lo que vamos a cotizar. Si lo vamos a cotizar a periodo corto, quiero decir a 15 días, 10 días, 30 días, si vamos a hacer una póliza anual. Entonces, todas estas cosas son súper importantes. Indagar es lo más importante. Cuanto más nosotros sepamos del cliente, mejor y más herramientas vamos a tener para poder cotizar. Entonces, importante que preguntemos todas estas cosas. ¿Para qué lo quiere? Si es para el jardinero, si es para alguien que no está en blanco, que lo tiene eventualmente, ¿sí? Si es por un trabajo específico, si es para entrar a un determinado lugar y se lo están pidiendo, si es que lo quiere tener siempre por protección. Es importante que indaguemos en esto. Ahora, ¿qué datos le voy a pedir? Le voy a pedir la localidad, le voy a pedir la condición de IVA, le voy a pedir la cantidad de personas, porque no es lo mismo cotizar una persona que cotizar 3 personas, que cotizar 10 personas, ¿sí? Porque el costo, por supuesto, que va a bajar cuantas más personas coticemos. ¿Qué actividad hace? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque la actividad es importantísima, porque según la actividad es el costo también del accidente personal. No solo por la actividad, también va a depender de la suma asegurada, pero la misma suma asegurada, distinta actividad, va a valer diferente, ¿sí? Porque la actividad es fundamental. Y siempre, si el asegurado tiene varias actividades, tenemos que asegurar la más riesgosa. No importa que haga 3 cosas distintas, pero ustedes tienen que ver, ¿sí? En el manual de suscripción, o cuando lo van a cotizar, qué tipo de categoría es cada una de las actividades que hace. Si la actividad, una de las actividades es A, la segunda es B y la tercera es C, que va así en ascendente el costo, yo lo voy a asegurar por la C. Todas las demás van a estar cubiertas, ¿sí? Pero si yo aseguro por A, no va a estar cubierto B y C, porque son actividades más riesgosas y tienen una prima más alta. Entonces, siempre aseguran la actividad más riesgosa. Vamos a determinar el tiempo de la cobertura, porque para cotizarlo vamos a necesitar, si es anual, si es a periodo corto. Las sumas aseguradas. Y esto vamos a ver, hagámoslo responsable el asegurado. Esto es como en la casa. Yo no voy a tu casa a tasarte. La compañía de seguro no hace de tasadora para decirte cuánto vale tu heladera. Esto es igual. Vos nos vas a decir qué valor querés poner. O si te piden un valor determinado. Porque puede pasar que en determinados lugares te piden un valor. Bueno, mira, necesitas 1 millón de muerte e invalidez, o 500.000 o 700.000 de asistencia médico-farmacéutica. Entonces ya viene con esos montos. Y si no, sí, por favor. Consulta, Gilda, viste que yo te había consultado el otro día por un caso de que necesitaba que ese acompañante... Terapéutico. ¿Cómo es? Sí, de escolar, digamos. Sí. Que le exigen un accidente personal también, Sí. además del otro que te había La mala solicitado. praxis. Exacto. Ahora, ¿el accidente personal en este caso va a cargo del colegio o lo tiene que sacar ella por una cuestión propia de... No, seguramente nada, va a cargo de ella y a su vez van a pedirle una cláusula de no repetición contra el colegio. Ok, Es más, no solo que va a cargo de ella, sino que además le van a solicitar que ese accidente personal tenga incluida una cláusula de no repetición al colegio tal con el quit tal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mañana, si tuviese un accidente y excede las sumas aseguradas de esa póliza, no puedan repetir, digamos, contra el colegio. claro. ¿Está? O sea que el colegio, pero va a cargo de ella. los colegios tienen, digamos, a lo que son empleados fijos, su cobertura. Sí, en realidad los colegios lo que tienen son, exacto, a sus empleados o a sus docentes que tienen relación de dependencia. Luego, Claro. quienes vienen como acompañantes, que son profesionales, monotributistas, cuentapropistas, por decirlo de alguna manera, tendrán que venir con estos seguros para que el colegio esté cubierto por si les pasara algo. ¿Sí? Bien. Pero no son dependientes de ellos como para tener un RT o tener que pagarles un seguro de accidentes personales. Si por una cuestión contractual ellos deciden que lo paga el colegio porque le pagan menos la hora, por ejemplo, ese acompañante, y entonces paga el seguro del colegio, es otra cuestión. Pero la realidad es que ese profesional tiene que cumplir él con estas condiciones para poder acceder al colegio. Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, quizás en ese colegio le van a decir, mira, yo quiero la suma de muerte y invalidez de tanto, y la asistencia médico-farmacéutica de tanto, no la dejen elegir, o no la dejen poner lo que quiere. Claro. ¿Está? Entonces, siempre es importante que determinemos la suma junto con el asegurado, ¿sí? Y hay cosas muy importantes para determinar la suma. Seguro lo vamos a ver más adelante también y va a tener que ver que todo lo que tenga que ver con invalidez parcial es un porcentaje de la suma asegurada. Y si nosotros ponemos una suma asegurada muy baja para bajar el costo del seguro, ¿sí? Lo que va a pasar es que si tuviera una invalidez parcial, lo que va a pasar es que van a decir, uy, a ver, como tu dedo meñique te vamos a pagar el 4%. ¿El 4% sobre qué? Sobre la suma asegurada. Ustedes imagínense el 4% de 100.000 pesos, que nada va a tener que ver con el 4% de 1 millón. Y ahí es donde empiezan los enojos. Entonces está bueno esto explicarle, que cuanto más alta sea la suma asegurada, no solo se va a proteger por muerte a esa persona, sino que además la invalidez parcial, ¿sí? Porque la total permanente es la suma asegurada, que es cuando supera el 80%, ¿sí? Si tuvo varios
varias lesiones, esas varias lesiones superan el 80%, pasa a ser una invalidez parcial permanente y le otorgan la suma asegurada total. Pero si no le otorgaran esa suma asegurada total, lo que va a pasar es que van a tener un índice, hay un vademecum, digamos, que dice, bueno, mira, tu dedo derecho, índice sale tanto, tu izquierdo sale tanto, y así cada uno. Y ese porcentaje lo multiplican por la suma asegurada e indemnizan, ¿sí?, al asegurado, no al tomador de póliza, porque el tomador puede ser distinto que el asegurado, y ahora lo vamos a ver, pero digo, quizás va a ser 2 pesos, y van a decir, ¿cómo me van a pagar por un dedo índice 10.000 pesos? Y sí, porque la suma asegurada era muy magra, entonces multiplicando ese porcentaje por la suma asegurada da muy bajo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esto? Que si de verdad había una relación laboral o encubierta o que se puede llegar a demostrar, van a terminar haciendo un juicio contra esa persona por la diferencia, porque el dedo sigue valiendo lo mismo, nada más que lo tenía mal asegurado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Vamos a diferenciar 3 figuras, que son tomador, asegurado y beneficiario. El tomador puede ser igual al asegurado o diferente al asegurado. El tomador de póliza es el que toma esa póliza. Digo, ¿a nombre de quién va esta póliza? ¿Sí? ¿Con qué domicilio va esta póliza? ¿Con qué cuito? Con eso. El asegurado va a ser quien está protegido por esta póliza, ¿sí? Quien va a tener esta protección de muerte, invalidez, asistencia médico-farmacéutica, que puede ser igual al asegurado o diferente del asegurado. Y el beneficiario, ¿sí?, siempre va a ser diferente que el asegurado, por supuesto, ¿sí?, que va a ser el damnificado, pero puede ser igual al tomador, ¿sí?, diferente al tomador o los herederos legales. Vamos a pasarlo en limpio. Yo tengo una empresa, ¿sí?, supongamos. Entonces voy a contratar a alguien que viene a cortar el pasto. Y digo, no, voy a hacer todo el parque y demás. Bueno, pero voy a contratar a una persona, pero le voy a poner accidentes personales. Yo voy a ser la tomadora de esta póliza, ¿sí? Asegurado va a ser quien viene a hacer el parque. Si yo no pongo ningún beneficiario, van a ser sus herederos legales los beneficiarios. Si yo pongo un beneficiario porque le pregunto a él a quién quiere poner, se pone con nombre, apellido y se designa un porcentaje. ¿Está? 50%, 100%, lo que fuese. Y si no, también puedo ponerme yo misma como beneficiaria, que soy la tomadora y pagadora de la póliza, para que en caso de que le pasara algo, me pagan a mí y yo lo pago. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque muchas veces lo que puede pasar es que cobren los beneficiarios, o sea, los herederos legales, y luego vuelvan a reclamarme a mí, como si yo no les hubiera pagado nada sobre el accidente que tuvo en mi predio. ¿Se entendió? Sí. Bien. Siempre pidan una póliza si existiera. Digo, si no existe, coticen normalmente pidiendo todos los datos. Pero si existe una póliza, pídanla, porque siempre está bueno ver qué cobertura tiene. ¿Está? Bueno, ¿qué coberturas cubre el accidente personal? Cubre la muerte, cubre la invalidez total, cubre la invalidez parcial permanente, la asistencia médico-farmacéutica y el in itinere, ¿sí? Vamos a ver algo concreto. Primero, no es prestacional, salvo que se elija en determinadas compañías que existe algunos AP prestacionales. Si no, todo es contrafactura o indemnizatorio. ¿Estamos? No es ART, no es que me van a derivar a un centro como en RT, y no, absolutamente no. Y la cobertura está limitada a esto que pusimos acá: muerte, invalidez total, invalidez parcial permanente y asistencia médico-farmacéutica. Y el itinere, si lo agregamos, que es la ida y la vuelta al trabajo. Muerte. La descripción de la cobertura es que ampara el riesgo de fallecimiento del asegurado como consecuencia inmediata de un accidente cubierto producido dentro del horario y el ámbito habitual de trabajo. ¿Estamos bien? Ejemplo de siniestro. Estaba la empleada doméstica limpiando y sufre un paro cardiorrespiratorio. ¿Está cubierto? Ay, Si tenía seguro, sí. Siempre estamos hablando de que tiene seguro. Sí.
No, Pero es de accidente el seguro. Claro, no está cubierto. No se le agarra un paro. Exactamente, no Pero- está cubierto. Eso Ahora, es muerte si se natural. cae, Pero, Ahora, pero si si se se cae y puede, se rompe la pierna, sí. pero No sé quién anda. se puede demostrar que el paro se hizo a causa de algún esfuerzo en el trabajo o no tiene nada que ver y es incomprobable eso. Si se puede probar que fue accidental ese paro cardíaco, podría ser considerado un accidente de trabajo. Si no se puede demostrar y a la señora se le plantó el corazón justo cuando fue a trabajar, no es un accidente de trabajo y no está contemplado por el seguro de accidentes personales. Ok. Ahora, si estaba limpiando, como dice la segunda propuesta, y si estaba limpiando y se cae y se rompe la cabeza, por supuesto que sí. Claro. ¿Está? Y si contrae COVID en el trabajo, la señora... no, Tampoco. No. No, es una enfermedad profesional. Está considerada una enfermedad profesional, por lo cual el seguro de accidentes personales no cubre enfermedades profesionales. Si la RT, no el seguro de accidentes personales. ¿Está? Es todo accidental. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Bien, seguimos. Después de muerte, invalidez total o parcial permanente. Se considera invalidez total cuando la disminución de la capacidad laborativa sea igual o superior al 80%. Se abonará el 100% de la suma asegurada contratada cuando supera el 80%, ¿sí? Cuando sea menor, se indemnizará el porcentaje de la suma asegurada resultante de la evaluación. O sea, cuando ustedes toman una póliza de accidentes personales, van a encontrar que dentro de esa póliza y en las cláusulas hay un pequeño listado, ¿sí?, de lo que vale cada miembro de su cuerpo. Dedito chiquito, dedito grande, mano derecha, mano izquierda, todo. Todo tiene un porcentaje, ¿sí? Los invito a que vean una y van a ver qué tienen. Eso se va a multiplicar por la suma asegurada y eso es lo que van a liquidar en caso de una invalidez parcial permanente. Entonces yo digo, un carnicero se corta un dedo cortando carne con la sierra. ¿Está cubierto? ¿Es una invalidez Sí. total? Total, Sí, no. no. Ah, no sé. sí, no. ¿Sí, no qué? Sí está cubierto si se corta un dedo y Sí. no es una invalidez total. Correcto, es una invalidez parcial permanente, porque perdió el dedo. Entonces veremos qué porcentaje corresponde a ese dedo, de esa mano, y se le multiplicará por la suma asegurada y se le pagará esa invalidez parcial permanente. ¿Sí? Por eso hablaba que la importancia de la suma asegurada alta en la muerte es tan importante por el porcentaje que le van a pagar en la invalidez parcial permanente. Es sumamente importante, si no van a quedar sumamente desprotegidos los asegurados en caso de siniestro. Ustedes siempre explíquenle. Si después decide el asegurado otra cosa, no importa, porque el que manda es él, el que va a contratar es él, el que va a pagar es él. Pero ustedes se lo dijeron. Mañana tuvo un siniestro y ustedes se quedan tranquilos de que le dijeron, mira, tenías que contratar una suma alta para poder tener la parte de invalidez parcial permanente cubierta. Y lo mismo si se muriera, por lo menos para tener una suma importante para que la familia quede protegida. ¿Está? Seguimos. Asistencia médico-farmacéutica. Se brinda al asegurado la atención que éste pudiera demandar en un accidente cubierto, producido dentro del horario y ámbito habitual de trabajo. Cobertura por reintegro, presentando factura original, obviamente escaneada en estos tiempos, ya todo es escaneado. Se aplican franquicias según la compañía y la cobertura. ¿Qué quiero decir con esto? Hay compañías que tienen 300 pesos, hay compañías que no tienen franquicia, hay compañías que tienen 500 pesos, o sea, las franquicias son muy chiquititas. Digo, de una factura de 10.000 pesos, lo que les cuentan es eso, 300 pesos o 500 pesos según la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Un pintor se cae de la escalera y sufre una fractura de cadera. ¿Está cubierto? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está cubierto este pintor? Y en este caso, si estaba por lo que leo acá, dentro del horario de trabajo. Bien. ¿Y de qué manera van a liquidarle este siniestro a este señor?
Habla de franquicia. Habla de franquicia y habla de prestación. Digo, el señor tendrá que demostrar, primero hacer una denuncia, traer seguramente digamos, el ingreso al hospital, después traer las facturas de la operación, todo lo que tenga que ver con esa asistencia médico-farmacéutica, y como máximo le van a liquidar ¿qué? La suma total de la asistencia médico-farmacéutica. Entonces, si la asistencia médico-farmacéutica, imagínense que hubiera contratado 10.000 pesos, ¿ustedes creen que para este accidente le hubiera cubierto? Una fractura de cadera. ¿Saben lo que es eso? Eso lleva una internación, eso lleva quizás hasta una prótesis. ¿Ustedes creen que con 10.000 pesos le hubiera alcanzado? Ni con 100.000 le hubiera alcanzado. Ahí es donde los quiero llevar a la reflexión de que la asistencia médico-farmacéutica es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que más se usa en un seguro de accidentes personales es la asistencia médico-farmacéutica. Entonces, es importante que tengan una suma realmente grande, porque no van a tener algo que sea prestacional, que vayan corriendo a un lado y los atiendan como puede ser en un RT, sino que van a necesitar una suma importante para luego poder llevar las facturas, demostrar todos esos gastos, la internación y demás, y que les reintegren todo ese dinero. Entonces, eso es importante que lo asesoren. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes le digan, mira, para mí como mínimo tendrías que tener 100.000 pesos de asistencia médico-farmacéutica. Si vos querés, yo te cotizo 50 y te cotizo en 100. Y te cotizo también en 150. ¿Sí? Pero es importante. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Y si el cliente tiene obra social? Ya ahí cambia. El cliente puede atenderse por la obra social, pero quizás haya gastos que no los tiene contemplados dentro de su obra social. La realidad es esa. Ojo con eso, porque hay veces que hasta le hacen descuentos en la obra social, o sea, porque por franquicias o por, perdón, tienen, por ejemplo, no sé, farmacia, y tiene un 40 de descuento, y tiene un 60 que no lo tiene cubierto. Y la verdad que ese 60 lo puede pasar por el accidente personal sin ningún problema. Sí, igual ya ahí no sería la misma suma quizás que poner cuando tiene obra social que cuando no tiene obra social. Dependiendo, porque si en medio no la va a pagar más vale que se proteja por un todo. Ojo con esto, porque a veces pasa que dejan de pagar la obra social y de repente quedaron desprotegidos en un todo. Entonces, ojo con eso también. Por supuesto que sí, que una operación por la obra social va a estar cubierto. ¿Sí? Pero es importante que si él dejó, por ejemplo, supongamos que dejó de pagar porque en el medio del COVID dejó de pagar la obra social y resulta que tenía 10.000 pesos de asistencia médico-farmacéutica porque le dijimos, bueno, ponele poco porque la verdad que tenés obra social y resulta que se quebró la cadera y le pagan 10.000 pesos, menos 300 de franquicia. O sea, 9.700. Un desastre. Nosotros no tenemos que contar con lo que él tiene, nosotros tenemos que superar lo que él tenga. Porque siempre en estas ocasiones es mejor que sobre y no que falte. ¿Sí? Entonces, lo que vas a decirle si tiene obra social es que cualquier gasto que él tenga fuera de la obra social, ¿sí? Te lo pase. Ahora, no hay muchos que tomen accidentes personales que tengan obra social, porque generalmente son cuentapropistas que a veces no tienen, son trabajadores eventuales que muchas veces no tienen, entonces muchos no tienen obra social. Pero mi consejo es que le sobre cobertura y no que le falte cobertura. ¿Sí, Clau? Perfecto, sí. Bien. Clarísimo. Bien, ¿seguimos? Hilda. Sí. Sí, ¿puedo? Sí. No, puede ser porque también me haya enganchado un poquito tarde. Dale, Por lo que estoy viendo, más que nada, ¿no? Por lo que estoy viendo, el tema, entonces, el que contrata básicamente accidentes personales es las personas que están en el sistema no formal, vendría a ser, ¿no? Básicamente. Exacto, serían, a ver, quienes son claro, contra... O sea, capaz que fue el inicio de la conversación, ¿no? Por ahí es eso, pero espera, son cuentapropistas, ¿sí? Son personal eventual que vos podés contratar porque vengan a cortarte el pasto, a la pileta, y para que te limpie la pileta, lo que fuese, para protegerte, albañiles, por ejemplo, ¿sí? O quien no esté en el sistema formal, ¿sí? De empleado. Entonces, todos ellos pueden ingresar a
este sistema, digamos, a este seguro de accidentes personales. Nunca jamás será como el de la RT, ni tan completo como la RT, ni prestacional como la RT, ¿sí? Pero sí por lo menos va a suplir el no tener nada. ¿Sí? Por eso es lo que nosotros decíamos que el tomador muchas veces puede diferir del asegurado. ¿Por qué? Porque el tomador muchas veces puedo ser yo que lo tomo para el albañil que viene a mi casa, el asegurado es el albañil, y el beneficiario quizás soy yo, que si le pasara algo cobro y le pago. ¿Se entiende? O lo dejo como beneficiario a nada y quedan los herederos legales. Muchas veces no quieren hacer eso, ¿por qué? Porque tienen miedo que sepan que tienen una póliza de seguro, cobren los herederos legales y después, además, le reclamen a la persona que lo tenía contratado en esa casa como albañil. Entonces se tomó esto de poder poner al tomador como beneficiario, ¿sí? Para poder después pagarle o cumplir esa obligación de pagarle a los deudos. Pero esas son las, digamos, las tres figuras, tomador, asegurado y beneficiario. Y un poco es para eso, para el trabajo no formal, para el trabajo eventual, para el cuentapropista, digamos un decorador, que realmente no tiene la posibilidad de tener un RT, porque ningún cuentapropista puede contratar un RT para sí mismo. Entonces, para todo esa gente está creado este seguro. O para cosas eventuales como esto, digo, vos vas a tocar a un boliche y te van a pedir un seguro de accidentes personales. ¿Por qué? Y porque la verdad que si te pasa algo no quiere, ¿sí?, el lugar tener responsabilidad sobre lo que te va a pasar y te va a pedir con una cláusula de no repetición para que si, repito como dije antes, si no alcanzan las sumas que vos pediste, no repitan contra el lugar donde estaban ejerciendo esa actividad. ¿Está bien? Sí, perfecto. Vamos. Seguimos entonces. Ahora, Gilda, ¿Sí? En el caso este que dijiste, el ejemplo del boliche, Sí. ellos no tienen o sea, tienen, digo, un RC de eventos o eso, que se cubren ellos mismos por cualquier problema que surja, no sé, toca una banda, por ejemplo. ¿Sí o sí te exige, por ejemplo, ir a tocar y tener un Pasa que son accidente cosas, son personal? distintas coberturas, chicos. O sea, ustedes piensen que cuando vos tenés un boliche, ¿sí?, empezás a desligar responsabilidades. ¿En quién? En las personas que también vienen. Porque vos podés tener un seguro de responsabilidad civil en el boliche, ¿sí? Pero el que viene a tocar es un subcontratista. Vos tenés un seguro para los que vienen al boliche, ¿sí? Pero no para los que vos contratás que vengan a tocar. Entonces esos tienen que venir con un seguro. Ok. El seguro de responsabilidad civil es muy finito, quiero decir, hay muchísimas responsabilidades y diferentes, y encima a veces se cruzan en un mismo lugar. ¿Por qué digo se cruzan? Y ya van a ver lo que tiene que ver con RC cruzada. Porque en un mismo lugar se pueden encontrar varias responsabilidades. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el dueño de la propiedad, ¿sí?, que es el que tiene el interés de que no le pase nada a nadie, ¿sí? También después está el que organiza todo ese evento, con los participantes y con los subcontratados, que los subcontratados pueden ser fotógrafos, que tienen que ir con seguro también, musicalización, que tienen que ir con seguro también, todos los que tocan en las bandas o las bandas que lleven ese día al boliche o al evento, que también tienen que ir con seguro. Entonces, se juntan muchas responsabilidades y lo que tratan todos es de, digamos, que cada cual venga con su seguro. Y a su vez, el mismo lugar, sacar un seguro que tiene que ver con la responsabilidad de las instalaciones en sí, por si le pasa algo a alguien respecto a las instalaciones, y además un seguro, digamos, de espectadores. ¿Está? Bien. Esto que tenga que ver con algo que le pueda pasar a todos dentro del boliche, ¿sí?, por un accidente o por lo que fuese. Entonces, esto es súper importante y está bueno que lo digas, porque tiene que ver con eso, con que se juntan un montón de responsabilidades y en este caso lo que hacemos es sumar una cosa. Ponele, a nosotros nos piden mucho para bandas un montón. Por ejemplo, qué sé yo, Claro. Luna Park le pide a tal persona que vaya con seguro. No pueden venir sin seguro. ¿Y cuántas personas son? 200 capaz que son. Pero bueno, tienen que ir todas con seguro de accidentes personales.
Claro. ¿tá? ¿Por qué? Porque tienen que ir con seguro de accidentes personales, con una cláusula de repetición a favor del Luna Park y todo. Pero es así. Entonces, lo que yo siempre les digo es, fíjense bien, indagando, qué les están pidiendo. ¿Por qué? Ahí es donde yo les digo la indagación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasa que dentro del pliego de lo que les piden para ir ese día al evento, son un montón de cosas. A veces hasta les piden seguro de responsabilidad civil, ¿sí? Por el ejercicio de la actividad que van a hacer en el predio del tercero. Entonces tenemos que meternos en ver cómo le sacamos el seguro también de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad civil que tiene que ver con el ejercicio de la actividad que vos hacés en el predio de otro. ¿Sí? Claro. Que si vos le ocasionás un daño a otro en el predio de otro, va a estar cubierto. Y hay muchas veces que lo piden, junto con los accidentes personales. Hay veces que no, hay veces que sí. Pero eso se lo ponen en el pliego donde les piden las condiciones para poder ir ese día. 48 horas antes del día del evento, vos tenés que presentar esto, esto y esto. Y muchas veces ahí ya se los piden con sumas. Con sumas que quiero decir, bueno, 1,5 millones de muertes, 1 millón de asistencia médico-farmacéutica, no, ahí no le pisan en nada, le tiran y asegurate y lo siento. Si es barato, si es caro, no les importa. Así que bueno, nada, tiene que ver con eso, con un poco el desligue de responsabilidad. Sí, sí, claro, perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces Bien. siempre conviene, por ejemplo, cuando tengas un cliente que sea el tomador del seguro, tirarle los números lo más arriba posible, que pueda afrontar. Por ejemplo, no sé, va a tener 3 albañiles en la casa y no decirle para economizar costos, porque después le llega a suceder algo, las personas van a ir contra él si el seguro no puede responder. O sea, si Claro, él lo que lo yo hace digo, por 100.000 pesos. sí, porque la responsabilidad está en su, o sea, a ver, la propiedad privada, sí, tiene que ver con esto, con la responsabilidad que vos tenés sobre tu propio predio. Si vos llevaste a alguien adentro de tu predio y le pasó algo dentro de tu predio, sos totalmente responsable. Por lo cual, obviamente que es responsable por lo que le pase a cualquiera de los albañiles. Lo que digo es esto. Nosotros podemos hacerle 2 cotizaciones, porque nosotros vamos a encontrarnos en la práctica que hay gente que va a querer pagar y que entiende cuál es la responsabilidad, y hay gente que lo quiere contratar porque lo tiene que contratar o lo obligan a contratarlo sin decirle ninguna suma. Entonces, yo no me voy a alejar de decirles lo que tiene que ser, ¿sí? Pero no me quiero alejar de la realidad. Y hay 2 realidades. Hay quien quiere contratar porque se quiere proteger, y hay quien quiere contratar porque tiene que cumplir. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en esos casos es pasar 2 cotizaciones, ¿sí? Una, como tiene que estar asegurado, que mínimamente tendría que tener 1 millón de muerte e invalidez, y de repente de asistencia médica farmacéutica nunca menos de 100.000 pesos, porque ya no es nada 100.000 pesos en asistencia médico-farmacéutica, ¿sí? Y otra opción que sea más alta que esa. Y demostrarle que quizás la diferencia entre uno y otro no es tanto, y remarcarle dónde va a tener las diferencias. Digo, si este pintor se cae y se rompe la cadera, con la asistencia médico-farmacéutica que vos querés contratar, no lo va a cubrir nada. Y si tu intención es cubrirlo, la verdad vas a estar pagando un seguro al divino botón. Ahora, si tu intención es no cubrirlo y cumplir, bueno, saca este. Entonces, explicarle realmente. Después tenemos esto. Mirá, la realidad es que si se corta un dedo, le van a aplicar un porcentaje sobre la suma asegurada. Supongamos un 3%, por decirte algo, del dedo meñique. Del dedo izquierdo meñique, 3%, supongamos, sobre la suma asegurada. No es lo mismo la suma asegurada 500.000, el 3% de 500.000 que el 3% de 1 millón o el 3% de 1,5 millones. Y esto es donde en realidad hay que explicarle. Total, después que haga lo que quiera. Puntualmente. Es su decisión, es su plata, es su riesgo, es su responsabilidad. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Seguimos. Itinere. ¿Qué es el itinere? La El ida y vuelta trayecto, al trabajo. claro. Exacto. El siniestro sufrido por el trabajador en su trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. El itinere se agrega. Quiero decir con esto, no es que viene. Las coberturas en las distintas compañías van a encontrar que lo tienen que agregar.
Ustedes me van a preguntar, ¿es conveniente o no es conveniente? Yo lo agregaría. ¿Por qué? Porque está estadísticamente probado que en RT el porcentaje más alto de accidentología es en el itinere. Entonces yo lo agregaría. ¿Estamos de acuerdo? Siempre si pueden agregarlo, agréguenlo. No le va a aumentar el costo y va a estar mayormente protegido. ¿Qué es subrogación? Yo tengo por ahí una abogada, pero no quiere hablar. ¿Qué es Pasar subrogación? responsabilidad, pasar Sí. parte de la responsabilidad a otro, a un tercero, digamos. Trasladarle la responsabilidad a otro. ¿Por qué, por ejemplo? Porque yo pongo en el itinere qué es la subrogación. Y se los pongo como una pregunta. Porque ¿qué pasa en el itinere? ¿Qué hay? Mucha accidentología de tránsito. ¿Sí? Donde en realidad la compañía de seguro de RT, como tampoco el seguro de accidentes personales, tiene que ver. Entonces muchas veces cubre un siniestro que luego subroga en otro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha accidentología de tránsito, digo, puede ser que te choque alguien, ¿sí? O te atropelle alguien, y tu compañía de accidentes personales o RT te va a hacer toda la atención, te va a hacer todo, y luego ¿qué va a hacer? Va a subrogarse en quien tuvo la culpa de ese accidente, porque el empleado no tuvo la culpa quizás de ese accidente, sino que fue el otro que lo atropelló, porque él estaba cruzando en verde normalmente y el auto pasó en rojo y lo atropelló. Eso es la subrogación y se utiliza muchísimo en los itinere, mucho en RT y algunas veces en accidentes personales, que por supuesto el asegurado cobra de su seguro, tanto RT como de accidentes personales. Luego internamente la compañía se subroga sobre otro, pero el asegurado cobra del que le corresponde, ¿sí? Porque tiene contrato. ¿Esto dónde pasa y no hay subrogación? ¿Saben ustedes dónde pasa lo mismo y no hay subrogación? En automotor. ¿Saben cuándo? En todo riesgo pasa esto. ¿Por qué? Porque supongamos que a mí me chocan, ¿sí? Y mi compañía tiene que pagar todo. Y la compañía del otro que me chocó me paga nada más que la franquicia. Y es re injusto, decís, porque bueno, si el que me chocó fue el otro, no tendría que pagarme la franquicia, tendría que pagarme todo, si fue culpa del otro. Pero las compañías, en realidad, en vez de subrogarse entre sí y pasarse los reclamos, como están cobrando una tasa adicional para cubrirse todo riesgo, tienen un convenio entre ellas de no reclamarse. Entonces solamente paga la franquicia el que tiene que pagarla, que es culpable del hecho. Pero ahí tendría que existir la subrogación, nada más que está convenido de que no se pasan los reclamos entre ellas. ¿Estamos? ¿Dudas? Bien. Ahora, Ginda, ¿Sí? si te choca ahí yendo al trabajo, te atropellan. A vos te cubre en itinere, pero vos podés hacerle una acción legal al que te atropelló también. Digamos, ¿te pueden pagar por dos lados? ¿Es así? Sí, no. No, pagar doblemente no. Tendrías que ver hasta dónde te da asistencia la RT y luego ver si te queda una acción civil para hacerle a la compañía del otro. Ok. ¿Sí? O sea, cobrarle dos veces lo mismo si fue una asistencia médico, por decirte, si fue una asistencia médico-farmacéutica, no. ¿Sí? Pero la realidad, ¿por qué? Porque vos cobras tu asistencia médica farmacéutica por tu seguro, listo, ya está, y no le reclamas al otro. Pero la realidad es que existe la posibilidad de evaluar que puedas también desistir de la acción de la RT e ir todo contra el otro, o desistir de la acción civil contra el otro y que la RT te cubra todo. ¿Por qué? Porque podés quedar hasta con una gran invalidez, ¿eh? Sí. Y capaz que el otro jamás te pagaría una gran invalidez y perdés la vía legal de la RT por querer ir contra el otro, y el otro por ahí, no sé, te atropelló liderar.
O sea, siempre conviene ir por tu cobertura. Siempre conviene asesorarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales. Por eso cuando me enojo un poco cuando dicen tal compañía es una porquería o tal otra tal cosa o tal otra el otro. Yo creo que cada siniestro es diferente. ¿Sí? Y lo importante antes de hacer un juicio sobre un siniestro determinado es conocer las causas y cómo fueron presentadas las cosas en ese siniestro. No es tan fácil hacer un juicio o abrir juicios sobre algo que no se conoce. ¿Tá? Porque no todos los siniestros son iguales y no siempre se encuentran las compañías en el mismo momento de interés de liquidar un siniestro. ¿Qué quiero decir? Existen momentos que las compañías dicen no voy a pagar, o sea, voy a dilatar. Y no significa que sea más mala, más buena porque dilató 30 días un siniestro o un arreglo con un cliente o lo pasó a juicio porque no le pareció que estaba bien cuantificado o porque se estaban excediendo los montos. ¿Sí? No pasa que sea buena. Buena y mala, vean los indicadores de la superintendencia, se van a dar cuenta cuando es una compañía buena y mala, solvente o no solvente. No nos vamos a engañar, somos todos profesionales y sabemos con qué compañías operamos. Entonces eso es bueno y malo. Bien. O sea, liderar es malo, Libra es malo, es lo que hay. Quien quiera que la contratarla, que la contrate. Lo que quiero decir es qué es bueno y qué es malo. Pero después que me vengan a decir que, no sé, una compañía que yo no trabaje sea mala, pero sé que es buena, no. Digan, uy, Berkeley es mala, porque a mí un día me chocó. No, amigo, no. O Federación es mala porque un día no es mala. Veamos la particularidad de ese siniestro. A ver qué pasó. Capaz hasta hubo una investigación del siniestro por una determinada cosa y por eso se demoró. Entonces, a mí me gusta siempre cuando me plantean un siniestro es preguntar bien a fondo todo, no enseguida decir, no, sí, es una porquería, no, sí, no. Yo me meto mucho en el siniestro, en el tema de las presentaciones, de cómo hicieron las cosas, de si hubo algún corte de plazos, porque las compañías cortan plazos para investigar también. Entonces, digo, eso es importante, ¿está? Así que bueno, nada. Eso les quería hacer como un comentario al margen de lo que hablamos. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí, vamos. Importante. No se cubren enfermedades profesionales, ¿sí? Como en el caso del RT. Beneficiario puede ser el tomador, ¿sí? También puede ser los herederos legales y también puede ser quien designe el asegurado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo vamos a decirle a nuestro cliente que le conviene ser el beneficiario? Y cuando de repente esté tomando gente, ¿sí?, a su cargo, como ser albañiles para una obra que no están en blanco, le vamos a decir que sí, que le conviene ser el beneficiario, para que no tenga que mañana pelearse con los deudos porque cobraron el seguro de accidentes personales y además le quieren reclamar más. ¿Está? Edad de contratación, de 14 a 70 años. Ni más ni menos. ¿Y qué tipo de planes hay? Hay planes de, por ejemplo, autónomos 24 horas, de accidentes personales, el AP común, digamos el accidente personal común, que ustedes lo pueden contratar solo con muerte de invalidez, o muerte, invalidez y asistencia médica. O sea, si alguno le dice, no, yo asistencia médica no quiero, bueno, fenómeno, si no querés, listo, te lo cotizo, es más barato sin asistencia médica. Pero generalmente toda la siniestralidad mayor en accidentes personales está en la asistencia médica. Todos los casos que hemos tenido como organización han sido en la asistencia médica, poco en muerte, digamos, o en invalidez de un dedo, a lo sumo. AP con y sin itinere, o sea, pueden definirlo ustedes si quieren con y sin itinere. Hay AP deportivos también, ¿sí?, que son aparte, que son para deportes determinados. Hay AP que tienen renta por internación, quiero decir, para, por ejemplo, los autónomos 24 horas pueden elegir un AP con renta por internación, por esto de decir, uy, me quedo sin facturar tantos días porque estoy internado. Por supuesto que tiene un costo alto, pero lo que digo es que existe. Y cada cual sabe si quiere pagar el seguro por eso o no. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, hay muchos productos de AP y es muy interesante el seguro de accidentes personales, porque a veces no está tan carnalizado y la verdad que como la empleada doméstica hay muchos que están en blanco y hay un montón que no tienen cobertura.
Y está bueno que tengan algo. ¿Por qué? Porque la verdad es que puede pasar cualquier cosa, que se resbale, que se corte, que lo que sea, y por lo menos con la asistencia médico-farmacéutica están cubiertos. ¿Sí? ¿Dudas? Una maravilla. No, estuvo todo No. muy claro. ¿Bien? Yo tengo una. Vamos. Porque más que nada por el hecho de cómo se utiliza el AP. Dale. Vamos a suponer yo contrato a alguien que me corte el pasto, me venga a cortar el pasto, Sí. quiero que me venga a cortar el pasto mañana. ¿Cuándo Sí. se carga eso? ¿Cuándo lo pido? ¿O cuándo, o con cuánto, a partir de qué tiempo tiene vigencia? ¿O a partir de, suponete yo lo quiero contratar, o viene, me pongo yo como ejemplo, pero o me vienen a contratar a mí, me dicen, mira, quiero que mañana venga un chico a cortar el pasto, quiero hacerle accidentes personales por si llega a suceder algo. Yo les hago una ¿Cuál es el pregunta a paso? ustedes. ¿Desde cuándo tiene vigencia un seguro? Por eso, a eso iba a decir ahora de las, como lo otro, desde las 12 del... Exactamente, es igual. Es igual, Claro, porque eso, la vigencia de los seguros tiene que ver con eso. Y es más, si ustedes no hacen no la un quise hacer tan cambio... larga la consulta, por eso. No, pero es muy buena. Es como los otros. Es igual. Es igual. La vigencia de todos los seguros es a partir de las 12 del mediodía. Y esto tiene que ver con algo que es re importante. Y tiene que ver con los cambios que hacen sobre las pólizas. Supongamos que tenemos una póliza anual de un cliente nuestro que tiene 5 albañiles. Pero ¿qué pasa con los albañiles? Los albañiles a veces son remolones, entonces a veces no va uno, va otro, entonces lo van cambiando, y los cambios que son 1 por 1 o 2 por 2 no tienen costo de prima, simplemente se mueve la póliza y se bajan 2 y se suben 2 y no hay ningún problema, y esto no tiene costo. Y esto es muy bueno para un arquitecto o para alguien que tiene un equipo trabajando, porque puede reemplazarlo si no le ocasiona un costo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay que darlos antes de las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque si no, no tienen cobertura inmediata. Van a tener cobertura el otro día, ¿sí? Entonces es importante eso, porque de esto no nos damos cuenta hasta que hay un accidente. Y justamente lo que pasa es que no tenía vigencia ahora, porque lo hizo a las 2 de la tarde. Entonces empezaba a tener vigencia el cambio que hizo a partir del día siguiente. ¿Tá? Hay algunas compañías que les permiten poner un clic y que diga a partir de ahora, das menos. Si no, la vigencia es la que es, 12 del mediodía. ¿Tá? Y es re importante eso, los cambios. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que hay un montón que de repente les contratan la póliza para, no sé, 50 músicos. Y bueno, a veces van rotando. Y lo mismo, van sacando 5, van poniendo 5. ¿Cuándo una P ustedes creen que va a tener movimiento de prima y de premio? ¿Cuándo un endoso en accidentes personales va a ser cuantitativo? Y puede ser porque varía la suma asegurada, o puede ser porque hay disminución o aumenta las personas que están dentro de la póliza. Correcto. Correctísimo, pero correctísimo, exactamente. O porque aumentan o disminuyen las sumas aseguradas, esos endosos van a ser cuantitativos, pero arriba o para abajo, ¿no? Puede ser una nota de crédito a favor porque bajé las sumas, o puede ser una nota de débito que me va a representar que me venga otro cupón o otro débito por esa diferencia, o cuando no cambio la misma cantidad de personas. Digo, si yo no saco 5 y pongo 5, que eso me va a igualar la prima, ahí no voy a tener problema, pero si yo saco 5 y agrego 6, y voy a tener que pagar uno más. O si yo, no sé, saco 5 y pongo 4, y voy a pagar menos. Esos movimientos van a hacer que la póliza baje o suba. ¿Sí? Esos son movimientos cuantitativos. Cualitativos serán ¿qué, por ejemplo? Que no me van a traer movimiento de prima. Y un cambio por ahí, no sé, tenés que corregir documentos de, no sé, de las personas que están porque estuvo mal informado, o algún cambio en la dirección del tomador o cosas de esas. Correcto, eso va a ser cualitativo. Y cuantitativo, ¿saben qué puede ser también? La actividad, si modificamos una actividad, para arriba o para abajo, ¿sí? Porque generalmente tenemos 3 tipos de actividades. En general es A, B, C, y si nosotros tenemos una actividad B y la bajamos a A, me va a bajar
cuantitativamente, y si yo voy a una actividad C, porque el hombre dejó de ser, no sé, por decir algo, mira, no, ahora me estoy dedicando a pintar en altura, y antes, no sé, estaba haciendo carpintería, y le pasa de B a C, entonces va a aumentar. O ahora soy chofer de camión, te dicen, bueno, entonces cambiar la actividad también le va a aumentar. Entonces muchas veces consulten, porque quizás convenga anular la póliza, ¿sí? Y no hacer un endoso cuantitativo que por ahí le enrolla toda la póliza. Hacemos una anulación, reemplazamos por una póliza nueva con una nueva actividad o una nueva suma, ¿sí? Y capaz es más rápido también. ¿Alguna duda? No, está clarísimo. No. Una maravilla, entonces. Bueno, la semana que viene yo los libero porque van a tener uno de agro, voy a estar yo, por supuesto, no va a ser con una colaboradora mía, con Roxana. Los que quieran participar, participan, los que creen que por ahí les puede sumar, y si no, nos vamos a ver la otra, nosotros, no la que viene, sino la otra, y estoy viendo que todavía no lo definí porque estoy con Roxana con lo de agro, ¿sí? El de agro es lunes feriado, no, el miércoles 16:30. Acuérdense que es un poquito más temprano, pero bueno, porque también dispongo del horario de ella. Buenísimo. ¿Está? Bárbaro. Gracias bárbaro. a todos por participar. Un beso A grande. vos. Gracias, Buenas Gilda. ventas. Gracias, Gracias, Gilda. Sigan Gilda. avanzando. Gracias. Gracias, Gilda, muy buena. Gracias. Besos. Chao. Gracias.